El fundamento de la seguridad democrática no es un trámite en el Congreso o una persona concreta. El fundamento de la seguridad democrática es la necesidad que surgió en un momento de crisis en nuestro país y que en respuesta a esa crisis se hace una reestructuración financiera y operacional de todo el conjunto de las Fuerzas Armadas para fortalecer las tropas, enlazarlas en la parte comunicacional, en la parte estratégica, hacerlos sumamente operativos y por supuesto fortalecer su pie de fuerza. O sea, el fundamento de la seguridad democrática son las mismas Fuerzas Armadas y por supuesto la necesidad de seguridad en nuestro país. Entonces, cuando vemos que esas Fuerzas Armadas están siendo incinerados vivos, mutilados, emboscados por cuadrillas terroristas, cuando vemos que además de eso tenemos a más de 1.500 hombres de esas Fuerzas Armadas en cárceles, cuando vemos que se le pone un jugoso precio a la cabeza de cada militar preso, $400.000 para ser más exactos, por cada falso positivo cobrado del Estado, y vemos que en cuanto se hace oficial la cifra, ahí sí se disparan las denuncias por todo el país y empiezan ciertos fiscales y jueces a abrírseles unas nuevas posibilidades de ingreso. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad civil? Nada, no hacemos nada porque ese es el problema de los militares, allá ellos. Pero resulta que como nuestros soldados y policías activos comprenden que ya la moda es ver al uniformado como un criminal, ya no es verlo como un héroe de la patria como siempre había sido y como es, sino la moda es verlo ya como un criminal, entonces dice el oficial y el soldado, allá en ese filo están los guerrilleros, si vamos por ellos tenemos dos posibilidades, terminar muertos o terminar en una cárcel. Y pues de morirnos, ese es nuestro trabajo, arriesgar la vida todos los días. Pero si voy a una cárcel, si acaba mi carrera, queda mi familia absolutamente desamparada, mis hijos, y con el estigma ante la sociedad de que yo soy un criminal, un delincuente. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Quedémonos quietos. Si nos atacan, pues repelemos, porque si vamos por ellos, después del enfrentamiento van a llegar esa jauría de lobos de la fiscalía y representantes de las ONGs de derechos humanos a interrogarnos, a montar sus versiones raras, sus cuadros, a desenterrar a la familia de estos terroristas de donde estén, para que digan que sus inmaculados hijos eran campesinos y puedan cobrar los $400.000, tanto para los abogados, tanto para el fiscal y el juez, tanto para el bloque guerrillero y tanto para la familia. Todos comen de cuenta del soldado. Así funciona la violación de derechos humanos en Colombia. Ese es el negocio. Y en esas condiciones, por supuesto, cualquiera sale a la calle con un cartel a decir que está denunciando los crímenes del Estado. ¿De qué manera nos afecta esto? Bueno, el retroceso en seguridad en nuestro país, la resurrección de los secuestros masivos, de los intentos de toma de municipios, las detonaciones de bombas, voladuras de torres de energía, el incremento de la extorsión, no son producto de que Juan Manuel Santos no esté mandando a pelear al ejército. Su gran pecado, por supuesto, es quedarse quieto. Su gran pecado, por supuesto, es aliarse con los enemigos de este país. Su gran pecado, por supuesto, es no hacer nada ante el ataque que está recibiendo las Fuerzas Armadas en este momento. De igual manera, los sigue mandando a pelear. No es que la guerrilla haya superado al ejército en tácticas o poder militar, nada de eso. No es que se haya recortado el presupuesto para defensa o que no hayan estrategas en la cadena de mando. El retroceso en seguridad, hay que decirlo, es porque la tropa ha recibido uno de sus más contundentes golpes por parte del terrorismo, y no es un golpe militar, sino un golpe jurídico y un golpe mediático que les tiene la moral en el piso, el ímpetu de lucha refrenado. Ese es el gran golpe que ha recibido las Fuerzas Armadas y más propiamente el Ejército. Es por esto que el 20 de julio salimos a ratificar el fundamento de la seguridad democrática, que no es un personaje, que no es una política, sino que son las Fuerzas Armadas y por supuesto nuestro legítimo derecho como colombianos de bien a vivir tranquilos, sin la zozobra del terrorismo. Es por esto que salir a las calles no es solo deber de las familias de militares presos o de los amigos del ejército, no, es deber de todos aquellos que nos beneficiamos de tener unas Fuerzas Armadas que defienden nuestros intereses y los intereses de toda Colombia. Mi nombre es Aníbal Guerra, les hablo desde Medellín, Colombia. Muchas gracias.